su amigo Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe. Tengo el gusto y el agrado de compartir con ustedes nuevamente la santa palabra de Dios. Hoy con un tema sensacional, bellísimo, como cada tema que nos regala el Espíritu Santo. Hoy titulado A ti te digo, levántate. Este es el título para este encuentro con la palabra de Dios. A ti te digo, levántate. Esto es lo que le dijo Jesús a muchos personajes de ese momento, a muchos personajes del Evangelio. Por ejemplo, le dijo a aquel paralítico que fue llevado a la casa donde estaba Jesús predicando, cargado por 4 hombres. Jesús le dijo a aquel paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Después le dijo también a la hija de Jairo, Talita Cumi, niña, levántate, pequeña, levántate. Le dijo también a Lázaro, luego de estar sepultado 4 días, le dijo, Lázaro, sal fuera, levántate. Varias veces, esta motivación por parte del Divino Maestro, que nos dice a todos, levántate y anda. Toma tu camilla y anda. Sal de ese lugar, sal fuera, sal de ahí, levántate. Hoy vamos a reflexionar lo que nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, capítulo número 7, versículos del 11 al 17. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Poco después, Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló. Y Jesús lo dio a su madre, y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y su fama se difundió por toda Judea y sus alrededores. Hay una frase lindísima en todo este texto que me llama mucho la atención. Dios ha visitado a su pueblo. Dios te ha visitado a ti. Dios visitó a esa mujer. ¿Podemos nosotros comprender desde una experiencia humana lo que le estaba pasando a esta mujer? Veamos 2 cosas que le sucedían a esta mujer. Número 1, era viuda. Dice el texto que se le había muerto su único hijo, y esta mujer era viuda. Imagínese el dolor tremendo que esta mujer podía sentir en su alma, en su vida, en su corazón. Era viuda. ¿Quién sabe hace cuántos años había perdido a su marido? Y lo único que le quedaba tal vez era su único hijo. Este joven, dice el texto que era el único hijo. Imagínese, esa mujer tal vez había perdido toda la ilusión de vida, había perdido toda la ilusión del amor, había perdido toda esperanza tal vez, toda la alegría. Se había muerto su esposo, había quedado viuda, y lo único que le quedaba, lo había perdido, su hijo. Lo único que ella tenía, lo único que la hacía feliz, lo único que tal vez por lo que ella luchaba, el motor de su vida, el motor que le daba esa alegría, esa felicidad, su hijo había muerto. ¿Qué dolor más grande pudo haber sentido esa mujer, verdad que sí?
¿Podemos nosotros tal vez entender un poquito el dolor que estaba viviendo esa mujer en su vida? Esta mujer del pueblo de Naín. ¿Podemos imaginarlo? Tal vez las mujeres lo puedan comprender, que tal vez son más sensibles, pueden sentir más el dolor, pueden acercarse a esta otra mujer y sentir ese dolor. Viuda. Tal vez lo había perdido todo, muchas cosas. Tenía solamente una cosa, su hijo, que tal vez era aquello que le daba esa alegría, esa felicidad. Y también ya lo llevaba ahí en el féretro para darle sepultura. ¿Cómo iba esa mujer en el camino? ¿Cómo iba? Tal vez quebrantada, por supuesto, llorando desesperadamente, desconsoladamente. Tal vez se quejaba que ya no tenía nada por qué vivir. Había perdido toda esperanza. Tal vez había perdido toda la ilusión de la vida. Tal vez todos los sueños que ella tenía se habían venido al suelo. Tal vez ese edificio de alegría que ella había y estaba construyendo en su vida, en algún momento se vino abajo toda esa ilusión de la vida. Su hijo había muerto. Qué duro, qué triste, ¿verdad que sí? ¿Cuántas de las mujeres que están escuchando en este momento, cuántos de ustedes, amigos, también, en algún momento de la vida, se ha venido al suelo esa ilusión, se ha venido abajo también esa esperanza, esa alegría, esos anhelos de tu corazón? Algo ha muerto. Algo ha muerto en nuestras vidas, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con Dios. Algo ha sucedido en nuestro corazón que nos tiene llorando desconsoladamente, que nos tiene sufriendo desesperadamente, que nos tiene ahí tal vez en algún sepulcro, en algún féretro, porque ya hemos perdido la fe, hemos perdido las ganas de vivir, hemos perdido la ilusión de la vida, ya no tenemos un propósito para vivir. Algo se está muriendo en nuestra mente, en nuestro corazón, como que ya no tenemos esa esperanza, esa fe, ya no tenemos claro hacia dónde queremos ir. Algo sucedió en nuestra vida, algo, algún golpe, alguna tribulación, alguna prueba que nos ha hecho caer en un sepulcro. Y ahí vamos poco a poco, ahí vamos en ese peregrinar poco a poco. Cada vez perdemos más la fe, cada vez perdemos más la esperanza, cada vez nos hundimos más en la depresión, en la desesperación. Y ahí vamos, como esta gente que iba hacia el cementerio a sepultar a este joven que ya iba en ese féretro. Ese féretro lo estaba conduciendo al cementerio. Ahí iba ese joven, inerte, sin vida, sin ilusión. Ahí lo llevaba. Y esa mujer completamente destrozada. Pero en esa escena fúnebre, en esa escena de dolor, de angustia, de llanto, aparece alguien. Algo sucedió en ese camino. Apareció Jesús, el dueño de la vida. Apareció Jesús, el amor verdadero, la luz del mundo, la vida misma. Aparece Jesús en ese momento. Bendito sea el Señor. Tal vez esa mujer de la ciudad de Naín, tal vez ni por la mente le pasó en ese momento buscar a Jesús. Tal vez ni lo conocía. ¿Quién sabe? El texto no lo dice. Tal vez era una mujer que no era de fe, tal vez. Tal vez era una persona que era alejada de todas estas cosas de Dios. Quizá. Pero Dios no. Dios no permanecía alejado de la historia de esta mujer. Dios nunca se mantenía lejos, más bien llegó al encuentro de esa mujer. Yo no sé si nosotros somos y acostumbramos ser gente que estamos lejos de las cosas de Dios. Yo no sé si nosotros somos personas que no nos interesan las cosas de Dios, ni lo que hablen en la iglesia, ni lo que diga la Biblia. Tal vez hay gente que no le interesa, pero a Jesús sí le interesas tú.
Jesús sí se acerca a tu vida. En el momento de más dolor en tu vida, en el momento de más angustia, de más desesperación en tu vida, es cuando Jesús está más cerca de ti. Y tal vez tú ni te das cuenta. Y Jesús camina contigo. Y ahí va Jesús, al lado tuyo. Cuando tú y yo vamos bajando nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, vamos bajando la guardia, ya como que perdemos la ilusión de la vida. Cuando usted y yo vamos bajando así como a ese lugar de desesperación, de desconsuelo, de depresión, ahí Jesús va caminando contigo, te va acompañando, pero no para dejarte solo, no. Jesús está esperando el momento adecuado para darte ese toque en tu vida. Dice el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo del 11 en adelante, dice que Jesús se acercó y tocó el féretro. Fue lo que hizo, tocó el féretro. No tocó la cabeza de la mujer, no tocó el hombro de la mujer, tocó el féretro. ¿Qué significa esto? Que Jesús va directamente a lo que hay en tu corazón. La mujer iba completamente destrozada, porque lo que estaba ahí en el féretro era un pedazo de su corazón, su hijo, su único hijo. Ahí estaba en el féretro. Ahí estaba, esta mujer tal vez estaba llorando porque un pedazo de su vida, un pedazo de su corazón estaba ahí en el féretro, estaba muerto y ya lo estaban conduciendo a ese lugar. Entonces Jesús llega a la vida de esta mujer y tocó el féretro. Esa parte del corazón herido, esa parte de su vida, Jesús llegó y lo tocó. Y algo sucedió en el ambiente, algo pasó. Dice el texto que apenas Jesús tocó el féretro, la gente que iba cargando ese féretro se detuvo. Todo se paralizó. Hubo algo sucedió. Alguien apareció. ¿Quién es este que está apareciendo aquí? ¿Quién es este que se está acercando al féretro de mi vida? ¿Quién es este que está llegando a mí en este momento? ¿Quién es este que está tocando ese féretro? ¿Quién es este que me está tocando ahorita esa parte herida? ¿Quién es este que está llegando a mí? Él es Jesús, de quien yo te vengo a hablar en este momento. Él es el que tiene la autoridad sobre ti. Él es el que tiene la autoridad de vida sobre ti. Él es el que puede llegar en este momento preciso en el que tú vas bajando, en que tú estás perdiendo la fe, en que tú estás perdiendo la confianza, en el que tú ya vas perdiendo esa esperanza de vivir. Es en este momento preciso, en el momento de más dolor, de más llanto, de más tristeza. Es en este momento preciso en el que tú ya estás bajando a ese lugar de la muerte, de que ya tú no quieres vivir, de que ya no tienes esperanza, de que ya no tienes consuelo, estás deprimido. Es en ese momento en que Cristo se acerca a tu corazón y te toca y todo se paraliza. La gente se queda quieta por el gesto de Jesús. Toca el féretro, toca al muerto. Para los judíos era prohibido tocar algo muerto, pero Jesús, siendo judío, siendo hebreo, siendo israelita, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, siendo el Dios mismo, el Emanuel, Dios con nosotros, Él sí tocó el féretro, Él sí tocó al joven. Dice el texto que Jesús se lo dio a su madre. Jesús lo tocó. Jesús toca tu parte afectada. Jesús se acerca a ti y te da ese toque de amor. Jesús se acerca a tu vida. Jesús se involucra en ese dolor que tú tienes en este momento. Jesús se acerca y se involucra completamente en esa parte muerta, afectada, que ha llegado a tu vida. Tal vez es tu matrimonio, que ya parece que va en el féretro del divorcio. Parece que es la familia que va también caminando en ese féretro de pleitos, de división, de pecado, de gritos, de odios. Parece que vamos en féretros que nos conduce a la muerte.
Pero Jesús llega en el momento indicado. Él no llega tarde. Él llega en el momento justo, en el momento preciso, en el momento indicado. Y te da ese toque. Él te toca. Y cuando Jesús toca tu vida, todo se paraliza. Los miedos se paralizan. Los temores se paralizan. Los enemigos, los gigantes que te iban cargando para sepultarte en el cementerio de la muerte, del odio, esos gigantes se paralizan. Porque apareció el gigante de los gigantes, amén. Apareció el Dios mismo, apareció el Emmanuel, apareció el Mesías, que llegó a tu vida y te dio el toque de la sanidad, de la libertad, del amor. Jesús llega a tu vida ahora, hermano y hermana, y te está tocando con amor eterno. Te está tocando con amor, con misericordia, con perdón. Y Jesús llora juntamente contigo. Jesús te entiende y te abraza. Jesús sabe lo que tú estás pasando, pero Él llega en el momento preciso. Todo se paraliza. Jesús toca el féretro y le dice al joven: a ti te digo, levántate. La esperanza que ya estaba en ese féretro que estábamos enterrando, Jesús le dice a tu corazón, te dice a ti te digo, levántate. Esperanza de vida, levántate. Alegría en el corazón, levántate. Fe, levántate. Mujer guerrera y mujer de Dios, hija de Dios, levántate. Hombre valiente y guerrero, levántate. Matrimonios que tal vez iban en ese féretro del divorcio, de la desesperación, de la separación, de la muerte, del pleito, levántense, dice el Señor. Matrimonios, familias, levántense. Eso sucede cuando Jesús llega a tu casa, a tu hogar, a tu vida, a toda tu historia humana y toca tu vida. Te impacta de tal manera que todo se paraliza y usted comienza a sentir ese fuego del Espíritu Santo que está llenando y transformando tu corazón y está cicatrizando todas esas heridas del alma, del cuerpo, del corazón, que te hacían como muerto. El Espíritu Santo, con ese toque de Cristo, está sanando todo eso. Y después Jesús te endereza, te levanta y te dice: a ti te digo, levántate. Como le dijo a la hija de Jairo: talita cumi, cum, levántate. Talita cumi. Levántate, niña, levántate, pequeña. Lázaro, sal fuera, sal de ese sepulcro, levántate y sal fuera de ese lugar. Al paralítico le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Cargar la camilla es el testimonio de vida. De aquí me levantó el Señor. De aquí me levantó el Señor. Así que hagamos de nuestra vida, de esa experiencia que hemos tenido con Cristo, un testimonio de vida para los demás. La gente se detuvo, algo sucedió, tal vez se asustaron, tal vez tuvieron miedo en ese momento porque estaban viendo algo maravilloso. Algo que llegaron a decir: Dios ha visitado a su pueblo. Un gran profeta se ha levantado en nuestra tierra. Un gran profeta se ha levantado en nuestro pueblo, que ha llegado a tocar nuestra vida, nuestro corazón, con su palabra, con su luz poderosa, la luz del Espíritu Santo, y está tocando los corazones en este momento, y está sanando y está libertando en el nombre de Jesús. Y te está dando esa libertad, y te está dando esa vida, y Jesús te está diciendo a ti: levántate, levántate. Es el tiempo de volver a vivir, es el tiempo de levantarse otra vez, de reconstruir, de reivindicarse, de comenzar de nuevo, de comenzar de cero si es necesario, pero lo más importante es levantarse, no quedarse en el suelo, no quedarse rendido. Has tenido problemas en esta semana. Has tenido problemas en este tiempo. Has estado en un proceso de divorcio, en un proceso de separación. Has estado con problemas económicos. Has estado con problemas judiciales. Has estado con cualquier tipo de tribulación. El Señor llega a tu vida y te toca. Te toca con su amor, con su poder, con su perdón, con su luz, con su claridad, con su oportunidad, con su misericordia, con su piedad. Y te dice: a partir de ahora, levántate. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y
Ponte a caminar, sé valiente, como dice también la Biblia. Sé hombre, sé valiente, levántate en este momento, lucha por tu vida. Yo morí en la cruz para que tú tengas una vida plena y una vida en abundancia. A ti te toca levantarte, sé fuerte, sé hombre, sé mujer, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas, dice Josué 1:9. Levántate, sé fuerte y valiente, toma tu camilla y ponte a caminar, muévete en este tiempo, toma tu camilla, sé fuerte, avanza, avanza. Yo estaré contigo, dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé, dice la palabra de Dios. Él estará contigo hoy y siempre y en cada circunstancia. Habían dos tipos de gente que iban en este texto bíblico que nos está mencionando. Dice que una gente iba con el féretro, una gente iba en el sepulcro, una gente iba en el entierro, una gente iba en el funeral, es decir, una gente iba por los caminos de la muerte, pero había otra gente que iba con Cristo. Dice que iban los discípulos y una gran compañía, es decir, iba mucha gente con Cristo, con el dueño de la vida, iba mucha gente celebrando la vida, iba mucha gente con la ilusión de la vida, iba mucha gente defendiendo la vida, defendiendo la fe, defendiendo los principios fundamentales de Dios. Otros iban con la muerte, otros iban en camino de oscuridad, otros iban en la cultura de muerte, pero los que caminan con Jesús van con esa cultura de la vida, en defensa de la vida. ¿En cuál de los dos grupos va usted? ¿En los que caminan hacia el sepulcro y están conduciendo a nuestra sociedad al sepulcro? ¿O ustedes son los que caminan con el dueño de la vida? Amén. ¿O ustedes son los que caminan llevando a tu familia a la vida, a los proyectos de Dios? ¿En cuál grupo camina usted? ¿Con quién se relaciona usted? ¿En qué está creyendo usted? Todo se paralizó cuando llegó Jesús y puso orden ahí. Todo se paralizó. Y bastó que Jesús comenzara a hablar. Bastó que la palabra de Dios comenzara a extenderse por toda esa ciudad. Y volvió la vida. El joven volvió a vivir. Tu familia puede volver a vivir cuando llega a tu vida la palabra de Dios. Tu matrimonio puede volver a vivir cuando tú permites que la palabra de Dios tome lugar ahí en el centro de tu matrimonio. Tu sociedad, tu país, tu empresa, tu negocio comenzará a vivir, se comenzará a levantar nuevamente cuando tú permitas que la palabra de Dios entre y tome lugar ahí, en tu país, en la sociedad, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Permita que Jesús hable. Permita que Jesús le dé ese toque que tú necesitas y verás cómo lo que había muerto comenzará a vivir nuevamente. El último versículo dice, y su fama se difundió por toda Judea y sus alrededores. Permitamos que la palabra de Dios pueda generar una fama entre los demás, que cuando escuchen que tú sí le abriste tu corazón a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo, al consejo de Dios, a las normas de Dios, los demás van a ver tu resurrección, los demás van a ver cómo tú te levantaste nuevamente, los demás van a notar y van a hablar de esa fama, van a hablar de tu testimonio, porque tú supiste elegir correctamente los caminos de la vida para tu país, para tu familia, para tu hogar y para tu matrimonio. Muchos hablarán de tu testimonio, muchos hablarán de esa fama, muchos darán a conocer lo que ha sucedido en tu vida
por cuanto tú elegiste a Cristo en toda la historia de tu vida. Que esta palabra de Dios haya llegado en el tiempo oportuno en tu vida. Déjate tocar por Dios, porque Dios, sin duda alguna, y con un amor inefable, te volverá